Bitcoin nació como un antídoto frente a las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, frente a los rescates bancarios y frente a un sinfín de excesos por parte de los gobiernos y por parte de las autoridades de los bancos centrales. Por lo tanto, vamos a analizar si realmente se ha conseguido ese objetivo o si se sigue entendiendo que Bitcoin es un activo especulativo que tiene una alta correlación con otros activos que son muy buenos para épocas en las que hay un elevado endeudamiento y épocas en las cuales es relativamente sencillo acceder al crédito. Vamos a hacer un análisis desde lo micro hacia lo macro, empezando con la idea de recesión. ¿Qué es una recesión? Generalmente se considera que existe recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante 2 trimestres consecutivos. Esto quiere decir que estamos produciendo menos y por lo tanto estamos ante una posible recesión o un estancamiento económico. De ahí podríamos pasar a la depresión económica o a la crisis económica, pero la realidad es que debemos poner los puntos sobre las íes y debemos saber exactamente cuándo actuarían de forma más agresiva los bancos centrales y cuándo empezarían a ayudar otra vez a la economía o a ciertos agentes de la economía. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que dice el Banco Central del mundo, que sería el Banco Mundial, aunque sería difícil hablar del Banco Mundial como una especie de Banco Central Mundial, sino que es simplemente un organismo internacional que emite comunicados y que hace estudios. Tenemos también al Fondo Monetario Internacional y entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial toman decisiones y dan una serie de pautas, pero a nivel ejecutivo es mucho más importante la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. De hecho, Pablo Gil habla sobre el Banco Central Europeo y la Fed y cómo están actuando cada uno de ellos. Y vais a tener el link debajo en la descripción si estáis interesados en escuchar una visión más macro de lo que está sucediendo. Yo voy a comentar todo lo que sucede desde una perspectiva más micro y vamos a empezar con el dólar. Vamos a empezar con el índice del dólar. Por cierto, me acaba de saltar una alerta de una caída que se está registrando ahora. Podéis ir a verla después de ver el vídeo. Y como vemos en el índice del dólar, estamos cerca de un nuevo máximo. ¿Esto qué querría decir? Que hay mucha demanda de dólares para hacer frente a deudas o para hacer frente a margin calls o para paliar ese impacto negativo sobre el consumo. Por lo tanto, dejaríamos de estar invertidos y pasaríamos a consumir, que es la idea detrás del incremento del dólar en este tipo de circunstancias. También porque se refugian los capitales desde países que no son tan sólidos económicamente hablando como Estados Unidos. También aprovecho para recordaros que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Por lo tanto, el dólar, desde un punto de vista de derivados financieros, sí que nos está dando una pista muy clara. Vamos hacia un terreno en el cual hay demanda de dólares porque desconfiamos mucho de los activos, dado que se entiende que hay mayor riesgo en los activos, mayor riesgo de impago, mayor riesgo de una serie de indicadores y por lo tanto estaríamos ante un entorno de vuelta al dólar como reserva de valor, al menos a corto plazo. A medio y largo plazo buscamos otros sustitutos como el oro, pero el oro no se ha estado comportando demasiado bien en los últimos meses. De hecho, ha marcado un rango bastante claro desde
julio de 2020, prácticamente ha estado rangueando, sí que ha intentado romper, pero ha vuelto a rechazar en la parte alta del rango y por lo tanto tampoco estamos viendo un movimiento demasiado propenso hacia el oro y tampoco estamos ante un entorno en el que se tenga miedo de una inflación demasiado elevada, lo que sí que ayudaría al oro y no ayudaría tanto al dólar. Desde mi punto de vista, estamos ante ese momento en el que pensamos en cubrir posiciones y ese momento es el de ir al dólar para hacer frente al cierre de posiciones. Una vez se han cerrado posiciones, ya empezamos a buscar un refugio con lo que ha quedado del cierre de esas posiciones. Esa es mi opinión personal y por lo tanto, ¿cómo voy a plantear todo lo que estamos viendo? Bueno, el Eurostoxx 50 sigue en una tendencia bajista muy clara, rechazando con mucha fuerza el índice europeo y no pinta bien. No pinta bien porque sí que es cierto que ha conseguido dejar un nuevo mínimo creciente, pero si deja otro mínimo decreciente, iríamos hacia un escenario de recesión en Europa. De hecho, para mí ya estamos ante esos escenarios más ominosos. En el IBEX 35 el rechazo ha sido muy claro, además un primer rechazo, un intento de volver a la tendencia, pero que también ha dejado un nuevo mínimo. Y ya el viernes una caída del 3,68%, que en bolsa es mucho, es como en criptos un 20% o sin irnos tan a los extremos un 12%, por ejemplo. Así que los índices no están pintando demasiado bien, el Nasdaq también está en una tendencia bajista, casi que lo veamos como lo veamos, pero si hacemos zoom out, si cogemos más perspectiva, la caída podría estar empezando ahora. Podríamos ver perfectamente precios mucho más bajos en los principales índices. ¿Lo digo por asustar? No, lo digo para estar preparados. Porque es cierto que si esperamos una recesión económica con una variación del PIB, puede que a algunos les vaya mejor. Puede que haya gente que esté contratando, como el caso de un amigo de Dubái, como el caso de Slavic. Tenéis debajo el formulario si estáis interesados en ser doblador de vídeos, que es una nueva profesión que no existía tanto hace unos años y por lo tanto es muy interesante pensar en nuevas oportunidades. Lo vais a tener debajo en la descripción. También vamos a ver negocios que podrían ser interesantes para este tipo de entornos y veríamos que el entretenimiento va a seguir teniendo demanda muy probablemente, ya que hay personas que han estado ahorrando durante toda su vida para gastar ahora. Y sí, si les dices es un 10% más caro, probablemente escatimen un poquito más. Probablemente en vez de ir de restaurantes se tomen un aperitivo y luego vayan a comer al hotel o vayan a comer a un parque en vez de ir a un restaurante de 3 tenedores o similares. Entonces podemos ver un cambio en las expectativas y en los hábitos de consumo, pero es cierto que vamos a seguir teniendo demanda de soluciones que nos simplifiquen la vida. Por ejemplo, aplicaciones móviles, tiendas online que nos ahorren tiempo, que nos hagan más productivos porque así vamos a dedicarle más tiempo a trabajar y menos tiempo a actividades que serían delegables, como podría ser que nos traigan la comida y pagar un precio por ello, siendo nosotros más productivos. Porque cuando me paro a pensar cómo me afectaría a mí o cómo os afectaría a vosotros una recesión económica, siempre llego a la misma conclusión. Debemos mejorar nuestra productividad, debemos cobrar menos, trabajar más. Para mí ese es el kit de la cuestión y es lo más importante. Si conseguimos trabajar mejor, que no más, sino con mejores resultados y cobrando menos, teniendo menores ingresos, ahí es donde vamos a conseguir mayor capacidad de producción
a largo plazo. Por lo tanto, sí que es muy, muy, muy importante que pensemos en cosechar después de haber sembrado, en vez de estar simplemente pensando en la producción final. Considero que es buen momento para empezar a estructurar nuestra economía y nuestros hábitos para acabar consiguiendo unos buenos resultados. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tenéis los links de los artículos mencionados y uno que me sorprendió especialmente es el del deporte y cómo se va a polarizar mucho el estilo de vida de muchas personas. Va a haber gente que decida arruinarse y decida todavía empeorar más su situación, y va a haber personas que decidan ir a mejor, tanto económicamente como físicamente, y por lo tanto van a gastar más en cuidarse ellos y cuidar su salud y cuidar sus hábitos saludables. Entonces vamos a ver una polarización muy interesante a nivel micro. Va a haber personas que mejoren gracias a esta recesión y personalmente creo que es un incentivo para trabajar mejor, para plantearnos mejores hábitos, incluso producir más sin cobrar tanto o cobrando un poquito menos para hacer frente a la recesión que vamos a tener delante. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado el vídeo, que sea ese punto de optimismo que no estoy viendo en general. Muchos están simplemente diciendo, vamos a ver caídas del 50%, véndelo todo. Eso es otro tema. Vamos a tratar ese tema en el futuro porque es cierto que las cripto no se están viendo como un refugio de valor todavía. Todo lo contrario. Cuando sube la inflación, estamos viendo que las cripto caen y caen con fuerza porque hay mucho miedo a los bancos centrales. Si nos quitan la liquidez porque suben los tipos de interés, ahí es donde vemos caídas en las cripto. Así que cuidado con las subidas de tipos de interés, ya que va a afectar negativamente a las cripto. Personalmente veo caídas hasta que Bitcoin llegue a la media móvil de 200 periodos en semanal, que sería el rango entre los 22.000 y los 23.000, y no es consejo de inversión, es mi opinión personal y es como planteo mi estrategia para los próximos meses. Decidme en los comentarios qué opináis y qué vais a hacer ante este escenario de posible recesión. A ver si entre todos podemos sacar buenas conclusiones. Un abrazo y nos vemos en el próximo.